ovejas que están bajo mi responsabilidad tengan la verdad. El propósito de una iglesia, de un pastor, de un ministerio, no es atraer gente, es llevar el evangelio. Nosotros no somos los que cambiamos a las personas. El que convence de pecado, justicia y juicio es el Espíritu Santo, ni tú ni yo. Por lo tanto, nuestra única función y, por supuesto, trascendental función es decir la verdad, predicar la verdad, vivir la verdad, aun cuando esta hoy día parezca confusa en medio de tanta, perdónenme la expresión, basura que se dice en el nombre de Dios. Entonces, esto es importante, hermanos. Por eso es que el mensaje de Jesucristo es un mensaje que no es atractivo a la mente carnal. Es un mensaje que golpea a la mente carnal y cuando hay convicción espiritual, entonces la persona procede inmediatamente al arrepentimiento, al volverse a Dios. En esa línea, ¿no es cierto? Entonces Jesucristo dice, bueno, ustedes van a ser mis verdaderos discípulos y como consecuencia de esto van a conocer la verdad, porque hay una verdad y es la Biblia, ¿no es cierto? Y esa verdad, ¿qué va a hacer? Los va a hacer libres. ¿Libre de qué? De toda esta basura, de toda especulación, de todo concepto antibíblico que se ve hoy día en una práctica habitual y ordinaria de la iglesia, entre comillas, cristiana. Cuando nosotros, por ejemplo, escuchamos de este nuevo movimiento apostólico, que es absolutamente satánico, donde se supone que Dios está hoy día entregándole nuevas revelaciones a nuevas personas, a hombres nuevos. Eso significa entonces que cuando Jesucristo dijo consumado es, se equivocó o mintió. No hay nuevas revelaciones. Lo que ocurre hoy día en la mente de un hijo, una hija de Dios que escudriña la Escritura, es que la Escritura ilumina mucho más. Como dice el libro de Daniel, los entendidos resplandecerán. Ese concepto de resplandecerán significa que nosotros vemos la Escritura hoy día a la luz de la historia y podemos entender perfectamente cada uno de los periodos, cada uno de los procesos, cada una de las situaciones que para aquellos que le escribieron en aquel tiempo no solamente no lo entendieron, sino que no tenía sentido. No tenía sentido. Entonces no hay nueva revelación. No hay un nuevo mover del Espíritu. El Espíritu Santo es Dios, por lo tanto el Espíritu Santo es el mismo ayer, hoy y siempre. No se mueve de manera distinta. La expresión del Espíritu Santo, que es lo que vamos a ver hoy día, es, desgraciadamente, de la Trinidad, de la Santa Trinidad, es la persona más blasfemada por parte de aquellos que se llaman cristianos. Y quiero decirles por qué. Hoy día la gente puede que esté todavía contenida de blasfemar directamente contra el Padre o contra el Hijo. Pero contra el Espíritu Santo hay un libertinaje espantoso de todo aquello que se dice, se hace o se expresa en nombre del Espíritu. Y hay verdadera blasfemia hacia el Espíritu Santo. Y eso es porque la gente ignora realmente quién es el Espíritu Santo. Aunque muchos creen que conocen al Espíritu Santo, que están llenos del Espíritu Santo, no es así, porque las manifestaciones, los dichos, los hechos, los resultados no tienen nada que ver con la doctrina del Espíritu Santo. Vamos a Mateo, capítulo 12, que va a graficar mucho mejor estas palabras. En Mateo capítulo 12, en el versículo 22, encontramos una de las tantas escenas en las que el Señor Jesucristo se encuentra siendo, por supuesto, observado, juzgado, ¿no es cierto? Y esperando siempre, de manos de los fariseos, que exista una instancia contradictoria a modo de acusarle. Entonces dice Mateo 12, 22, fíjense ustedes, entonces fue traído a él un endemoniado, ¿estamos? Un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó. ¿Quién? Jesús. De tal manera que el ciego y el mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita. Y decía, ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos, al oírlo, decían, refiriéndose a Jesús, no echa fuera los demonios, sino por Beelzebú, que es una derivación de Baal-Zebú, el señor de las moscas, príncipe de los demonios. Fíjense, en aquel tiempo,
le achacaban o le aplicaban las obras del Espíritu a Satanás, los fariseos. Hoy día, escúchenme bien, las obras de Satanás se las están colocando al Espíritu. Porque lo que se ve en la gran mayoría de las congregaciones no es la obra del Espíritu, es la obra de Satanás. Príncipe del engaño, lobo con piel de oveja, palabras dulces y melosas salen de su boca. Y efectivamente, eso es lo que tiene a la iglesia cristiana sumida en tanta confusión. Hoy día, la alimentación carnal de las ovejas de Dios es lo que en definitiva se ve día a día, donde se hace al Espíritu Santo decir cosas que nunca ha dicho, se le achacan promesas que nunca ha hecho y se le atribuyen manifestaciones que nunca ha tenido. Si ustedes pueden ver televisión cristiana, y no les aconsejo que lo hagan, pero si pueden ver en algún momento, se van a dar cuenta de las realmente estupideces que se hacen en función y se le achacan al Espíritu Santo. Eso es blasfemia. Gente ladrando, gente saltando, gente espumando, gente dando vueltas en círculo, gente fuera totalmente de control. ¿Sabes qué es lo que es eso? Gente endemoniada. Si es que es sincero, no es el Espíritu Santo, es endemoniado. Y eso, hermanos, balbuceando palabras o cuasi palabras que no son hablar en lenguas, porque la Biblia dice claramente lo que significa hablar en lenguas, que no corresponde a ninguna de las manifestaciones del Espíritu Santo en todo el libro de los Hechos, a lo largo de toda la Escritura. Jamás el Espíritu Santo provocó tal desorden, de hecho, ¿no es cierto? El Espíritu Santo es Dios y por lo tanto Dios es un Dios de orden. El apóstol Pablo, que estaba en la iglesia de Corinto y escribió a la iglesia de Corinto, claramente manifestó y les dijo, ¿no es cierto?, les dio un orden, estableció un orden. ¿Por qué? Porque estaba la tendalada, como en muchas congregaciones el día de hoy, y a eso se le atribuyen al Espíritu Santo. Ladridos del Espíritu Santo, aullidos del Espíritu Santo, carcajadas del Espíritu Santo y toda esa gama de cosas, expresiones completamente bizarras que no pertenecen al Espíritu Santo. Y eso es un insulto y es blasfemia al Espíritu Santo. Blasfemia al Espíritu Santo porque se le hace decir, hacer y prometer al Espíritu Santo cosas que jamás ha dicho, prometido ni ha manifestado. Si la persona pierde el control completamente, porque muchos le dan, y lo vamos a ver a lo largo del estudio, no hoy, sino que a lo largo de los estudios, lo que es la famosa movimiento de la borrachera del Espíritu Santo, que es una cosa pero realmente espantosa, de corte pero plenamente satánico, que obedece al mismo trance en que entran todos aquellos movimientos brujos y movimientos, ¿no es cierto?, que provienen normalmente de la cultura afroamericana. Entonces, hermanos, ¿por qué es tan importante estudiar el Espíritu Santo? Porque nosotros no podemos caer y no debemos caer en el desconocimiento de la persona del Espíritu Santo, porque la persona del Espíritu Santo es Dios mismo viviendo en un hijo, en una hija de Dios. ¿No sabéis, dice la palabra, que vosotros sois templos del Espíritu Santo? Templo del Espíritu Santo. Aquellos que han leído Primera de Reyes o en el Antiguo Testamento, ¿no es cierto?, que dice, cuando los filisteos capturaron el arca, metieron el arca junto con la imagen de Dagón. La dejaron ahí, al día siguiente la imagen de Dagón apareció caída. La volvieron a levantar. Al día siguiente no solamente estaba caída, sino que estaba con las manos y la cabeza cortada. ¿Por qué es eso? Porque no puede haber comunión entre lo que no es de Dios y lo que es de Dios. Por eso el movimiento ecuménico es una herramienta de las más satánicas que existen el día de hoy. Y tenemos muchos líderes llamados cristianos que están tomando parte en este movimiento. Así como también cuando alguien diga el mover del Espíritu, esta situación, que el Espíritu Santo acá, el Espíritu Santo me dijo, el Espíritu Santo me hizo, el Espíritu Santo esto, que es la única forma que yo tengo que saber por medio de la palabra, por medio de la palabra de Dios. El Espíritu Santo no revela nada que el Padre no haya revelado. El Hijo no habló nada que el Padre no le haya dicho.
El Espíritu Santo nos va a guiar, dice, y nos va a enseñar todo lo que hemos aprendido en su palabra. En su palabra. Entonces, el Evangelio y la verdad, la Biblia y la verdad, significa, ¿no es cierto?, que nosotros para poder realmente adorar a Dios en espíritu y en verdad, tenemos que conocer perfectamente quién es el Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo no es una fuerza. El Espíritu Santo no es un ente etéreo. El Espíritu Santo es una persona. Una persona. Y cuando nosotros nos encontramos, por ejemplo, en la definición filosófica humanista de lo que es persona, solamente para entender que incluso una persona no cristiana no podría llamar fuerza solamente a el Espíritu Santo, como lo hace esta secta que crece de manera súper preocupante, los testigos de Jehová, que dicen que el Espíritu Santo es la fuerza de Dios. No, no es la fuerza de Dios. El Espíritu Santo es Dios y tiene fuerza de Dios, pero no es una fuerza, no es algo etéreo. Por supuesto que es inmaterial porque habita en nosotros. Pero ¿qué dice la Biblia? Dios es espíritu. Y los que le aman y le adoran, le deben hacer en espíritu y en verdad. Entonces, no es una fuerza. El Espíritu Santo, de acuerdo a una concepción bíblica, por supuesto, es persona. Les decía de esta concepción filosófica humanista que dice que efectivamente la diferencia que existe entre nosotros y el resto de los animales, entendiendo que la diferencia, esto es una concepción humanista, en la cual considera al ser humano un animal con características distintas, el ser humano tiene un cuerpo físico, pero no es un animal. El ser humano es hecho a imagen y semejanza de Dios. Hay una dignidad distinta en el ser humano. Hay una condición totalmente distinta. Por supuesto que biológicamente nosotros podemos establecer algún tipo de definición dentro de los márgenes del mundo animal, pero no pertenecemos al reino animal. Y eso tiene que quedar claro, porque ¿qué es lo que hizo la diferencia entre los seres humanos y el resto de los animales o la creación, el resto de la creación? Es que Dios mismo, Él con sus manos tomó polvo, nos hizo nuestro cuerpo, nuestro soma, y Él sopló el ruaj, que es la palabra espíritu en el hebreo, en el ser humano, y recién el ser humano fue un ser viviente. Por lo tanto, no estamos ni en la categoría del delfín, ni de la ballena, no. Sino que somos seres humanos, creados a imagen y semejanza de Dios. Por eso es que somos agentes morales que tendremos que rendir cuenta de nuestras acciones. Los animales no van a rendir cuenta de sus acciones, pero los seres humanos sí. Entonces, este concepto filosófico humanista dice que, tiene que haber, en primer lugar, voluntad. Y fíjense qué increíble. Lo que nos hace humanos, según estas definiciones, que no voy a leer porque son larguísimas, y la verdad que algunas son como para, ¿cierto?, un carrujo de 30 centímetros. Lo que esencialmente nos diferencia a los seres humanos es el hecho de los conceptos morales. Los animales no tienen una concepción moral de las cosas. El animal no tiene una concepción de lo que es bueno y lo que es malo. Sin embargo, el ser humano sí, y la capacidad de decidir en función de esto es lo que en definitiva, a grosso modo y envolviendo todas las otras cosas, es lo que supuestamente nos hace seres humanos. ¿No es cierto? Una contradicción tremenda, porque en definitiva, ¿qué es lo que en definitiva está hoy día mucho más caído y está en el suelo? Es el concepto valórico, es decir, que desde el punto de vista filosófico-moral nos estamos acercando cada día más al animal, con el respeto que me merecen los animales. Entonces, el Espíritu Santo es una persona, tiene una personalidad. Si van conmigo a 1 Corintios 12:11, vamos a dar algunos pasajes porque si no estaríamos toda la mañana y toda la tarde. Pero algunos conceptos. 1 Corintios, capítulo 12:11. Seleccioné algunos pasajes. El Espíritu Santo, ¿no es cierto?, 12:11 dice: pero todas estas cosas
refiriéndose a los dones espirituales, las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Él ejerce una voluntad. Una fuerza no puede ejercer voluntad. El Espíritu Santo dice que Él, en su infinita sabiduría, porque es Dios, reparte a cada uno de los hijos e hijas de Dios dones según a Él le parece. Según a Él le parece. Hechos capítulo 16. Versículo 10. Perdón, capítulo 16, versículos 6 y 7. Hechos capítulo 16, versículos 6 y 7. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. El Espíritu no se los permitió. Esa era la relación que existía con el Espíritu Santo de los apóstoles. Ellos escuchaban la voz verdaderamente del Espíritu Santo. ¿Y por qué? Porque ellos estaban escribiendo la Biblia. El Espíritu Santo los estaba inspirando para escribir la Biblia. ¿Qué escuchamos nosotros hoy día? La palabra de Dios. ¿Quién nos instruye? El Espíritu Santo. ¿Usando qué cosa? Su palabra. Su palabra. Cualquiera que pretenda colocarse a la altura de los apóstoles neotestamentarios, los únicos 12, por si acaso hay solamente 12 tronos, hay 24 tronos, 12 para uno y 12 para otro, hay 12 puertas que tienen los nombres de los 12 apóstoles y no existe ninguna otra puerta, número 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ni ningún otro número. El poder delegado de los apóstoles tenía un propósito definido y limitado. No estoy diciendo que Dios es limitado, digo que Dios les dio a ellos un poder de características totalmente distintas y limitado al momento en que se concluyera la Escritura. Porque nosotros somos salvos por gracia y conocemos el Evangelio y somos salvos por oír el Evangelio. No a un loco que diga cualquier cosa. Entonces el Espíritu Santo ejerce voluntad. También tenemos en Hechos capítulo 10, versículo 19. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí, 3 hombres te buscan. El Espíritu Santo, hablando directamente y ejerciendo la voluntad de Dios. Alguien podría decir, bueno, ¿es la voluntad de Dios? Por supuesto, porque el Espíritu Santo es Dios. ¿Dónde está el Espíritu Santo? Dentro de ti. Somos templo del Espíritu Santo. A estos hombres el Espíritu Santo le hablaba claramente. Van a golpear la puerta y hay 3 hombres afuera. ¿Ya? Y Pedro abría la puerta y habían 3 hombres afuera. No como ahora el Espíritu me dice que tú vas a hacer esto, y después no pasa nada y nadie se acuerda de toda la cantidad de profecías falsas que se dicen en nombre del Espíritu Santo y que nunca se cumplen. Eso es claridad de que les hablaba tal cual. No entren acá, no vayan allá, quédense aquí. Capítulo 13, versículo 2 del libro de los Hechos. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Dijo el Espíritu Santo: apártenme a Bernabé y a Saulo. Apártenme a Bernabé y a Saulo. El Espíritu Santo entonces ejerce una voluntad como Dios. Ejerce voluntad como Dios. El Espíritu Santo dice que conoce la mente de Dios. Primera de Corintios 2:10.
Primera de Corintios 2:10. No sueñes que van a estar los versículos anotados ahí. Esto es para estudiar, no para entretenerse ni facilitar las cosas. Es lindo escuchar el sonido de las Biblias, aunque sea, en un tablet ya, pero... Primera de Corintios 2:10. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. El Espíritu dice que todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. A diferencia de nosotros, que dice que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Nosotros no conocemos los pensamientos de Dios más que por la revelación de su palabra. ¿Cómo es que tú sabes cómo Dios piensa en relación a una cosa u otra? En función de la palabra. ¿Cómo sabes qué es correcto, qué es verdad, qué es mentira? Conforme a la palabra. Sin embargo, el Espíritu Santo escudriña la mente de Dios porque es Dios. También el Espíritu Santo, ¿no es cierto?, dice que Él ama. El Espíritu Santo ama. Una fuerza no ama. Estamos viendo que es una persona, no una fuerza, no un ente etéreo. Romanos capítulo 15, versículo 30. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios, por el amor del Espíritu. El Espíritu Santo ama. También el Espíritu Santo se entristece. Efesios 4:30, un pasaje que conocemos, ¿no es cierto? Conocemos y que desgraciadamente muchas veces hacemos, contristamos al Espíritu Santo. Efesios 4:30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Él nos ha sellado. Se contrista el Espíritu Santo. Vamos a lo largo de este estudio, no hoy, por supuesto, estamos hoy día haciendo una parte de la introducción para que no son los únicos versículos, está lleno de versículos. Ya les dije la semana pasada, hagan una inversión, cómprense un buen diccionario, concordancia, una buena Biblia, ¿no es cierto? Y estudien, busquen todo lo que dice en relación al Espíritu Santo, Antiguo y Nuevo Testamento. Sería larguísimo, y no terminaríamos tampoco, de descubrir al Espíritu Santo a lo largo de toda la Escritura. Esa es una función de cada uno de nosotros que escudriña más profundamente acerca del Espíritu. Por lo tanto, dice, el Espíritu Santo se contrista. Dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. ¿No es cierto? Recuerden que la redención del ser humano tiene tres partes. Primero, somos redimidos de la culpa del pecado, estamos siendo redimidos de la influencia del pecado y un día seremos redimidos de la presencia del pecado. Eso es cuando el Señor nos lleva en el rapto o si te mueres hoy día, ¿no es cierto?, y vas a la presencia del Señor. Entonces, no contristéis al Espíritu Santo. También dice que el Espíritu Santo nos ayuda porque es Dios y está dentro de nosotros. Cuando nosotros oramos y cuando estamos orando, ¿no es cierto?, y no sabemos ya cómo pedir. Dice Romanos 8:26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda, Romanos 8:26. En nuestra debilidad, pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿No es cierto? El Espíritu usa gemidos indecibles, no nosotros. Él está delante del Padre, está dentro de nosotros y delante del Padre. Y Él tiene gemidos indecibles, no nosotros. Esto no tiene nada que ver con lo que se ve hoy día. Es el Espíritu Santo. Él dice que capta lo que está en nuestra mente y nuestro corazón. Y Él va delante del Padre, ¿no es cierto? Y gime por nosotros.
gime por nosotros. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros no sabemos pedir. Estamos pidiendo tonteras, estamos pidiendo cosas carnales, cosas banales, cosas que no son prioridad para Dios. Y el Espíritu Santo, Él, ¿no es cierto?, gime, en primer lugar, intercediendo por nosotros. Señor, perdona a esta cabeza dura que está pidiendo puras tonteras, por favor, Señor. Eso es lo que está haciendo el Espíritu Santo, con gemidos indecibles. No significa que a veces tú en un momento difícil de tensión, ¿no es cierto?, llores delante del Espíritu Santo y estés ahí o delante de Dios y tú... A todos nos ha pasado en algún momento cuando estamos bajo presión o bajo una situación, ¿no es cierto?, difícil. Pero el principio no es que uno es el que gime, es el Espíritu el que gime delante del trono de Dios. Entonces, tenemos claramente nosotros acá todos estos aspectos que relacionan al Espíritu Santo con un concepto de persona, con todas estas características y muchas más que por supuesto están en la Escritura. Ahora, ¿qué otro aspecto es fundamental de entender que el Espíritu Santo no solamente es persona, sino que además es Dios? El concepto de la deidad. Vamos a ir en el Salmo 139:7. Salmo 139:7. El rey David pregunta: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? La omnipresencia es un atributo de Dios. El Espíritu Santo es omnipresente porque el Espíritu Santo es Dios. ¿A dónde voy a ir de tu espíritu? ¿No es cierto? Es omnipotente en el Génesis capítulo 1:2, participando de la creación. Participando de la creación. Dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. La tierra estaba desordenada y vacía, Génesis 1:2. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y el Espíritu participa en la creación omnipotente. ¿No es cierto? Dice que también es llamado, es eterno. Hebreos 9:14. Hebreos 9:14. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual, mediante el Espíritu eterno, se ofreció a sí mismo, sin manchas a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? El Espíritu eterno. La eternidad es una característica y un atributo de Dios. El Espíritu Santo es eterno porque el Espíritu Santo es Dios. Es llamado también Dios, o equiparado en cuanto al título. En el famoso pasaje de Hechos capítulo 5, versículos 3 y 4, donde encontramos a un matrimonio llamado Ananías y Zafira que mintió en relación a una ganancia que tuvo por la venta de un terreno, ¿no es cierto? Miente sin necesidad de hacerlo porque nunca le pidieron todo, ni le pidieron algo en particular, pero ellos querían, ¿qué cosa? Figurar, como muchos hoy día, ¿no es cierto?, quieren figurar, y hoy día vemos que está centrado principalmente todo el concepto del Espíritu Santo, no en la persona del Espíritu Santo ni en Dios mismo, sino que en aquellos que supuestamente tienen estas capacidades. Entonces el Espíritu Santo es llamado Dios, capítulo 5, versículos 3 y 4. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses el precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pues pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios, ¿no es cierto? Y parte diciendo, ¿qué cosa? ¿Por qué Satanás colocó mentira en ti para que tú, ¿no es cierto?, mintieses al Espíritu Santo? Es llamado Dios porque es Dios. Entonces ya vamos entendiendo que no podemos ofender al Espíritu Santo porque el Espíritu Santo es Dios. ¿Cómo es que ofendemos al Espíritu Santo? Cuando hacemos cosas que el Espíritu no ha mandado, cuando decimos cosas que el Espíritu no ha dicho, cuando manifestamos cosas que el Espíritu nunca ha manifestado, y es más, está en contra de, ¿no es cierto?
cuando creemos que nosotros tenemos el control, vamos a ver tantas frases, cliché en el mundo cristiano que son absolutamente contrarias a la palabra de Dios. Espíritu Santo, quédate con nosotros. Espíritu Santo, ven a mí. Vamos a ver lo que es la llenura del Espíritu, pero les prometo, prepárense para eso. Porque muchos de los que dicen estar llenos del Espíritu están llenos de demonios. Y lo digo con toda responsabilidad. Con toda responsabilidad. Vamos a ver lo que es el concepto de llenura del Espíritu a la luz de la Biblia. Y vamos a ver que el concepto de llenura del Espíritu es absolutamente necesario para vivir en el Espíritu. Porque si no tengo llenura, ¿no es cierto?, voy a tener al Espíritu contristado. ¿Pero qué es la llenura del Espíritu Santo? No es un zafarrancho de manifestaciones emocionales. No es una cosa desordenada que el mismo apóstol Pablo dice, si entran por ahí y los ve a todos vueltos locos, ¿no van a creer que son del manicomio? Claro, cualquiera podría decir, oye, se abrió la puerta del manicomio, algo pasó. Eso no les gusta a la gente porque dicen qué cosa que yo estoy hablando en contra de la libertad del Espíritu. No estoy hablando contra la libertad del Espíritu, líbreme Dios de eso y me caiga un rayo en este momento si es eso. Lo que estoy diciendo es que no podemos ni debemos permitir el libertinaje carnal de muchos que hacen decir al Espíritu Santo cosas que jamás el Espíritu Santo ha dicho, hecho o manifestado. Y se los digo con toda responsabilidad y con el único propósito y deseo que tú y yo adoremos a Dios en espíritu y en verdad. Espíritu y verdad. No puede haber espíritu y mentira. No puede haber espíritu e invención. Yo sé que algunas de ustedes o algunos de ustedes emocionalmente son mucho más desarrollados y necesitan algunas cosas especiales. Está muy bien, pero háganlo conforme a la palabra. Háganlo conforme a la palabra. Cuando dice la Biblia, ¿no es cierto?, hagan todo en orden y decencia. ¿Cuál va a ser nuestro parámetro de orden y decencia? La palabra. Si la Biblia dice, si hay alguna manifestación de lengua que es idioma, ¿no es cierto?, y hay más de uno, momentito, vayan por turno y que haya alguien que les traduzca. ¿Ya? Pero no me vengan como, el Señor dice que hoy día tú vas a ir a este lugar y tendrás victoria, y tendrás victoria. Perdón, ¿qué es ese? ¿En qué idioma es? ¿Qué idioma es? Toda esa basura se ve hoy día en el Espíritu Santo. Ustedes se ríen, pero es algo que es... Y les va a molestar a muchos que a lo mejor vienen de una cultura de esa. Vienen de una cultura de esa. Yo quiero decirte que el Espíritu Santo no es así. El Espíritu Santo te va a hablar por su palabra clarito. Te va a mostrar cosas clarito. Y necesitamos el poder de Él para poder, ¿no es cierto?, en definitiva, hacer lo que sabemos que tenemos que hacer. ¿Cuántos de ustedes todavía no han perdonado a alguien? ¿Cómo es que lo vamos a perdonar? ¿Bailando, ladrando, saltando? Yo conozco gente que hace todas esas cosas y tiene un odio hacia personas, independiente de las razones y circunstancias. No puede cohabitar eso con un concepto de llenura del Espíritu Santo. Donde hay llenura del Espíritu Santo hay humildad. Donde hay llenura del Espíritu Santo hay gracia. Donde hay llenura del Espíritu Santo hay negación. Para poder decir que tomo mi cruz y te sigo, Señor Jesucristo, y negarme a mí mismo, necesito una fuerza sobrenatural, porque mi naturaleza carnal no solamente no quiere negarse a sí misma, sino que quiere enaltecerse a sí misma. Enaltecerse a sí misma. Entonces no tiene que ver una cosa con otra. El Espíritu Santo es Dios porque es omnipotente, omnisciente, dice que es eterno, es llamado Dios. También el Espíritu Santo recibe títulos divinos. Dice el Espíritu de Cristo, Romanos 8:9. Romanos 8:9. Mas vosotros no vivís según la carne. Eso es lo que dice el apóstol. Mas vosotros no vivís según la carne,
sino según el Espíritu. Sí es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. ¿Se dan cuenta que este problema no es solamente algo de hoy? Hoy día está multiplicado y está, ¿no es cierto?, desgraciadamente hipertrofiado por el tiempo apóstata que vivimos. Que la Biblia claramente dice que en estos postreros tiempos la apostasía se va a multiplicar de una forma exponencial. Terrible, ¿no es cierto? Pero es una situación que se da en toda la iglesia. El Espíritu Santo es y ha sido siempre, ¿no es cierto?, falsificado, torcido. No es solamente este tiempo, pero este tiempo en particular. Más vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, ¿cómo sé que el Espíritu Santo mora en alguien realmente? ¿Recuerdan ustedes cuando vimos cómo evaluarnos como cristianos? ¿Cómo todas estas cosas? Y finalmente, ¿cuáles son los frutos hacia afuera? Hay fruto de perdón, hay fruto de humildad, hay fruto de negación, hay fruto de querer que realmente sea Dios quien sea exaltado. Donde mora el Espíritu Santo, donde está el Espíritu Santo, jamás el hombre recibe crédito. Jamás recibe el hombre crédito. Pero hermanos, nosotros estamos llenos de situaciones de ese tipo con personas que son tratadas prácticamente como rockstar, ¿no es cierto? Y que muchos ponen su esperanza en la siguiente conferencia que va a venir tal o cual persona. Y no estoy diciendo que todos los conferencistas, hay hermanos que son realmente una bendición para la iglesia de hoy. Desgraciadamente son pocos, pero los hay. Los hay. Y tú tienes que aprender a hacer esa selección en virtud del Espíritu. Es más, puedes en algún momento con un falso predicador hasta sentirte bien, sentirte entendido o entendida, ¿no es cierto? Sentirte escuchada. Pero bien claramente, muchas veces eso no es otra cosa que escuchar lo que quiero escuchar. Y si tú quieres escuchar lo que quieres escuchar, te digo, hay variedad para todo. Variedad para todo. Pero el que quiere escuchar al Espíritu Santo de verdad, lo primero que va a encontrar es algo que va en contra de su voluntad. Esa es la primera señal. Jamás el Espíritu nos pide algo que nos guste a la primera. Y a lo mejor no nos gusta la segunda, y a lo mejor no nos gusta la tercera, y a lo mejor nunca nos gusta. Pero vamos a poner todo nuestro esfuerzo por hacerlo. Porque sabemos que de esa manera nosotros agradamos al Espíritu Santo. El Espíritu también se le llama el Espíritu Eterno. Ya lo vimos, ¿no es cierto? Hebreos 9:14. Espíritu de verdad. Juan 16:33. Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 13, perdón. Espíritu de verdad. Juan 16:13. Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. El Espíritu de verdad. ¿Quién es el dueño de la verdad? Dios. Por lo tanto, el Espíritu Santo es Dios. Él opera en función de la verdad. Finalmente, para no alargarme más, se le llama también el Espíritu de vida. Romanos 8:2. Hay muchísimo más sobre esto. Romanos 8:2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Cuando uno dice, bueno, ¿quién nos ha librado del pecado y de la muerte? Dios, Jesús, el Padre, el Espíritu Santo. Vamos a hacer un ordenamiento también en cuanto a las, entre comillas, por favor, entre comillas, el concepto de funciones para que nosotros tengamos una especie de pequeña separación para entender mejor el concepto de la Trinidad. Pero no significa que cuando Jesús estaba salvando, el Espíritu no estaba salvando, ni el Padre tampoco estaba salvando. La Trinidad es un concepto que para nosotros
de alguna manera encontramos ciertas representaciones que nos pueden servir de una manera, ¿no es cierto?, de aprendizaje. Pero la Trinidad es un aspecto de carácter divino, por lo tanto, nuestro entendimiento siempre va a ser limitado y funcionamos en base a las máximas de Dios. Cuando el Espíritu Santo estaba creando, también estaba creando el Hijo, también estaba creando el Padre. No es que hay que restricciones, ni mira, no te metas conmigo porque esta es la parte mía, esta es la mía. No, es Dios. Es Dios. Pero obviamente su manifestación hacia nosotros, de alguna manera la podemos nosotros separar para aprender mejor la personalidad y la persona de cada uno de ellos. Finalmente, también el Espíritu Santo es llamado Espíritu de santidad. Romanos 8:15. Perdón, Romanos 1:4. Romanos 1:4. Vuélvanse unos capítulos para allá. Espíritu de santidad. Que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos. Espíritu de santidad. Espíritu de santidad. La próxima semana vamos a ver los ministerios del Espíritu Santo y su acción, su ministerio hacia nosotros como cristianos, para entender mejor también nuestra relación con Él. Lo que hoy día he querido ver es el hecho, en primer lugar, de que existe una falsa, que no se puede llamar teología siquiera, una falsa filosofía acerca de lo que es el Espíritu Santo. Que la ignorancia del pueblo de Dios en relación a la persona del Espíritu Santo es la que de alguna manera permite que florezcan, pululen, todo este tipo de manifestaciones totalmente reñidas con el accionar, la persona y la promesa del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no funciona en base a lo que yo siento, porque los sentimientos y el corazón es lo más corrompido del ser humano, sino que debemos nosotros tener una concepción del bien y el mal, de lo correcto y lo incorrecto, de lo verdaderamente de Dios, de lo falsamente de Dios, en función de su palabra. El propósito de todo este estudio es que tú y yo tengamos discernimiento. El mayor problema que tenemos hoy día nosotros como pueblo de Dios no se encuentra necesariamente en las filosofías desgastadas ni en las religiones, ¿no es cierto?, tradicionales, entre comillas, que no vienen tampoco de Dios, sino que el gran problema que tenemos hoy día es nosotros la gran cantidad de falsa doctrina que está inserta dentro de las mismas iglesias cristianas. Muchos van a llegar a la presencia del Señor, como dice Mateo 7, y le dirán: Señor, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre eso, porque ellos usan el nombre de Dios. El nombre de Dios. Ya vean ustedes, el domingo pasado les conté de este personaje, ¿no es cierto?, este hombre, de este demonio que le hacía comer chicle a la gente y después, ¿no es cierto?, andaba con un rociador como los rociadores de limpiavidrio, así, ¿no es cierto?, y le hacía abrir la boca a todo y les tiraba eso para que hablaran en lengua. Y la gente estúpida abría la boca. ¿Por qué la abren? Porque ignoran la palabra, porque no les gusta la palabra, porque no quieren nada con la palabra, porque dicen que no tenemos que nosotros hablar de doctrina, porque la doctrina nos divide y lo que nos une es esto. Mentira. La doctrina va a dividir, por supuesto, entre los que están en la sana y correcta doctrina y los que no lo están. Y por supuesto que va a ser absoluto. Entonces, cosas como esas, hermanos, quizás nosotros no las hemos visto. Pero créanme que por eso es que, y les vuelvo a decir y con esto termino, la función de un pastor es cuidar no solamente que la predicación y el alimento que reciba el rebaño del cual voy a rendir cuenta sea el correcto, el pasto verde, aunque no les guste. Pero también hay que cuidar el rebaño de los lobos. Y cada vez que vienen instancias en las cuales
se detecta un lobo en la iglesia, o una loba, que la hay también, ¿no es cierto? Tú tienes que estar atento para poder confrontar esa situación. No se trata de un exclusivismo, por favor. Se trata de una limpieza permanente. Esto se va a agudizar más y más a medida que el tiempo avance. No quiero yo, y más que yo, Dios, que nosotros solamente nos dejemos impresionar por cosas. Que me invitaron a este seminario de sanidad. Háblalo conmigo. Yo le he dicho cuántas veces, aquí llegan, pero invitaciones al por mayor. 99,9% de eso no les va a ser de utilidad a ustedes y yo vivo y muero con esa responsabilidad. No tienen para qué saber que hay un congreso de esto, que hay un congreso de esto. No. Ahora, si vas por tu cuenta es otra cosa. Pero te lo digo, hay gente que llega cambiada, ¿no es cierto?, en su visión doctrinal, no en su visión de Dios propiamente tal, sino que en su visión doctrinal, y es porque efectivamente recibió un alimento envenenado, que le gustó. Esto es como la comida chatarra, lo dije la semana pasada, ¿no es cierto? Mientras más veces esté el aceite revuelto, más rico aparece, ¿no es cierto?, el pollo crepé, ese que se hace. Entonces, pero efectivamente nos estamos envenenando. Y así como envenenamos el cuerpo, también envenenamos el espíritu. Es sabrosa la mentira. La mentira es grasosamente sabrosa. Nos gusta, tiene casi un sabor adictivo. Casi un sabor adictivo. Hermanos, les pido que ustedes en la semana estudien acerca del Espíritu Santo. Siéntense con su Biblia, con su diccionario, con su concordancia, dediquen una hora, ¿no es cierto? Y busquen el Espíritu Santo. Y lo primero es que órenle a Dios, por medio del Espíritu Santo, ¿no es cierto?, para que Él les instruya, para que el Espíritu Santo cumpla la función por la cual está dentro de ti y de mí. No sabemos que somos templo del Espíritu de Dios, somos templo de Dios. Ese Dios maravilloso está ahí y Él dice que te va a enseñar en función de su palabra todo lo que necesitas saber. Estudien, prepárense, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para tener eso que tanto falta a la iglesia actual, que es discernimiento. ¿Nos ponemos de pie para orar? Ustedes saben que el Señor dijo que cada vez que estuviésemos juntos compartiésemos estos sencillos implementos, un poco de vino, que son un símbolo externo de ese sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hizo por nosotros. Cada vez que estamos juntos, dice el Señor, que debemos compartir, no solo una vez al mes, no, cada vez que como iglesia estamos juntos, compartimos esta Santa Cena, porque en definitiva es el recuerdo colectivo que hacemos de que todos los que estamos aquí, si hemos sido salvados por el Señor, esa salvación costó el precio de su propia vida y su propia sangre. También quiero dirigirme a las personas quizás que nunca han hecho una decisión por el Señor Jesucristo. Decirles desde el fondo de mi corazón que se encuentran en un peligro tremendo, el más grande que ustedes pudieran imaginar. Porque el peligro en el que se encuentran es eterno. El Señor Jesucristo vino a este mundo para que cada uno de los seres humanos tuviera la oportunidad de hacer una decisión por Él. De las distintas maneras y de las distintas formas. Solo Dios lo sabe. Pero la forma en que nosotros hemos sido enseñados es en función de la declaración del Evangelio. Y la palabra Evangelio es una buena noticia. La mejor noticia. Pero nunca vas a aquilatarla como tal si no conoces la realidad en que te encuentras. Toda persona que no ha recibido al Señor Jesucristo, que no se ha arrepentido y ha vuelto su vida a Él, está total y absolutamente perdida. No importa lo que diga la gente, no importa lo que piense de sí mismo, no importa las valoraciones que pueda hacer de sí mismo, sin Dios, sin Jesús, sin el Espíritu Santo,
está completamente perdido, perdida. La única forma de revertir eso es por medio del sacrificio de Jesucristo. Y la única forma de recibir esa salvación es por medio de la declaración sincera de arrepentimiento delante de Dios. Esta tarde, si tú quieres entregarle tu vida al Señor Jesucristo, yo te invito a que tú repitas conmigo esta oración, que por el hecho de repetirla no produce nada. Lo que produce el cambio es repetirla con sinceridad. Aunque no conozcas nada de la Biblia todavía, pero si tú reconoces que tu condición de estar sin Dios es una condición perdida, entonces efectivamente el Espíritu Santo viene a ti. Como dice el libro de los Hechos, ¿no es cierto? Recibimos el regalo del Espíritu Santo, la presencia viva de Dios en cada uno de nosotros. Si tú quieres recibir al Señor Jesucristo esta mañana, yo te pido que repitas conmigo esta oración. Señor Jesús, me presento delante de ti reconociendo mi condición de ser humano perdido, sin esperanza, sin futuro más que la perdición eterna. Pero esta mañana he recibido la maravillosa noticia de que tú pagaste por ese pecado, por esa condición, y que me ofreces, Señor, la vida eterna con solo pedirla, Señor, con sinceridad. Por eso esta tarde reconozco que soy un pecador perdido, que no hay forma de que yo pueda alcanzar salvación y que la única manera es por medio de ti y de tu sacrificio, Señor Jesús. Te reconozco como Dios, te reconozco como el único camino, la única vida, el único amor, Señor, realmente verdadero. Y en esta mañana te entrego mi vida para que desde hoy, Señor, tu Espíritu Santo more en mí y que sea Él, Señor, el que guíe mis pasos de aquí a la eternidad. En tu santo nombre. Amén. Si tú has repetido esa oración sinceramente, entonces significa que tú eres un hijo, una hija de Dios y necesitas la iglesia. Necesitas el cuerpo de Cristo, necesitas ser instruido, instruida, necesitas ser guiado, guiada. Y para eso el Señor ha levantado pastores, maestros, hermanos, una iglesia. La iglesia no es una elección que podamos hacer nosotros. La iglesia es una necesidad que Dios colocó como requisito para que nosotros podamos crecer en Él. Ningún cristiano crece de manera aislada. Eso es una mentira. Y aunque lo sienta así, aunque lo crea así, es mentira, porque la Biblia dice que es mentira. Porque la Biblia dice que es mentira. La iglesia nos enseña a amarnos, la iglesia nos enseña a perdonarnos, la iglesia nos enseña a cuidarnos, la iglesia nos enseña a convivir como hijos de Dios, imperfectos, llenos de pecado, pero siguiendo los pasos de nuestro Salvador.